Muy bien, Shalom Ubrajá, bienvenidos. Vamos a comenzar Bezrat Hashem con el Siyum de Masejet Gitin. Hoy estuvimos en la mañana estudiando la página 89 y un poquito el principio de la Mishnah de la página 90. En Masejet Gitin, pues va a ser 3 meses que llevamos estudiándolo y hemos tratado principalmente sobre el get, sobre el acta de divorcio entre el hombre y la mujer. También hemos hablado sobre el acta de liberación de un esclavo, de un siervo, y hemos tenido muchas partes de Agadá, muchas partes de relato, particularmente todos los relatos que tienen que ver con la destrucción de Jerusalén y de Bet HaMikdash, que justo darle fundamento a ese rumor, si se había difundido un rumor sobre que una mujer estaba casada, o si sobre una mujer estaba divorciada, hasta qué punto se podía creer ese rumor o no. Y ahora la última Mishnah del tratado cambia un poquito y dice así, vimos el principio, dice, Bet Shammai Ombrim, lo llegaréis a Adam Tishto, el Emken Matzah va de Baresba. Es decir, ¿cuáles son los motivos por los cuales un hombre puede divorciar a su esposa? Según Bet Shammai, únicamente se encontró en ella una hervá. Una hervá que quiere decir un comportamiento pecaminoso, es decir, que hizo algo que está prohibido en cuanto a sus relaciones con otros hombres. ¿Por qué? Porque dice la Torá, ki matzaba herbat dabar, es decir, porque encontró en ella una hervá en su comportamiento. Y entonces ahí sigue el versículo y dice, y le escribirá un sefer keritut, un acta de divorcio, y saldrá y será para otro hombre. Y Betilel que dice, afilu ikdija tafshilo, ¿qué quiere decir una herbat dabar? No solamente está hablando de un pecado. Si la mujer le cocinó la comida de hoy y se le quemó, no le gusta cómo cocina, cocina muy salado, cocina muy soso, cocina... El marido puede venir y decir, ¿sabes qué? Esto no funciona, te voy a dar un guess. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice el mismo versículo, Kimatzaba herbat dabar, porque encontró en ella una herba en algo. Y vamos a ver cómo tanto Bechamay como Betilel interpretan el versículo. Tercera opinión, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es el tercero en discordia y dice, Afilu matzah ajeret na'a gemena, incluso si es porque encontró otra mujer más guapa que ella, entonces la puede divorciar y casarse con la otra. ¿Por qué dice? De allá y no tinzajen benab. Será que si no haya gracia a sus ojos, y entonces le dará el get y entonces se podrá casar con otro. Muy bien. Tani, enseñaron nuestros sabios en una vereita. Amru Betilele Bechamay. Le preguntaron Betilele a Bechamay. Valo que Bar Neemar. ¿Acaso no dice el versículo? Kimatzaba Herbat Davar. Es decir, yo entiendo que tú vienes a decir que únicamente si le encontró una herba. Una herba es un acto pecaminoso, dijimos. Pero entonces, ¿por qué dice la Torah herbat davar? Algo, una cosa. Entonces dice, por el hecho que dice herbat davar, yo interpreto que cualquier cosa, me quemó la comida, ya no me gusta, adelante. Ambrula en Bechamay, le dijeron Bechamay a Betilel. Való que va a neemar herbat, pero no estoy diciendo también herba. ¿Qué quiere decir? Que no es cualquier cosa, es una cosa que tiene que ver con una relación prohibida. Amarla en Betilel, le dijeron Betilel, Imne Mar Herbat, si solamente hubiese dicho la Torah Herba, porque encontró en ella una herba, yo habría dicho, es como tú dices, solamente algo que hizo una transgresión. Pero como dice Dabar, Velone Mar Dabar, si no hubiese dicho Dabar, ahí tío Mer, Mishum Herbat habría dicho como tú. Ahora, Mishum Dabar, ahora, por causa de algo, otro tipo de cosa que estropeó esta relación, lo teché no saldría, como tú dices. Pero como dijo Lekach Neemar Davar, por eso dijo la Mishnah, o la Torah, perdón, en este caso, Herbat Davar, ¿qué quiere decir? También, no solamente un acto pecaminoso, sino también una o cualquier otra cosa. Muy bien. Veilu, y si hubiese dicho solamente Davar, Velón Neemar Herbat, y si hubiese dicho solamente por alguna cosa que halló en ella, y no hubiese dicho Herba, ahí tío Mería habría dicho Mishum Davar, sin hacerle ajer.
por causa de que es cualquier cosa que se case con otro, cuando la divorcie. Un mishumer va, pero si es que en realidad hizo un pecado y estuvo con otro hombre, entonces lo tiene que hacer. Ahí no se podría casar con otro hombre. Por lo tanto, dice la Torá, las dos, Erbat, Dabar. Ahora, ¿cómo explica Bet Shammai? Entonces pregunta la Gemara, Bet Shammai, Hadabar, Maya Betle. ¿Para qué entonces necesita Bet Shammai que diga Erbat, Dabar? ¿Cómo lo interpreta? Dice, Bet Shammai lo utiliza para hacer una Gezerah Shabbat. Como sabemos, Gezerah Shabbat es una correlación. Dice, Nemarcan, aquí en cuanto a los divorcios, dice Erbat Dabar. Esta es la palabra Dabar. Benemar Lealan, y ahí también está dicho Dabar. En referencia a qué, ¿dónde es el otro lugar donde dice también Dabar? Dice la Torah, al pish enedim o al pish los enedim yakum Dabar. Por medio de 2 testigos o de 3 testigos se establecerá la cosa Dabar. Entonces de ahí aprende Bet Shammai. Male alan bishneedim, afkan bishneedim. Entonces es verdad que tiene que haber una herba, pero la herba para Bet Shammai que tiene que ser además con 2 testigos. Por eso dice la Torah, Dabar. Muy bien. Ubetilel, Miketiv, Herbat Dabar. Entonces, para Betilel, ¿acaso no está escrito Herbat Dabar? ¿No utiliza la que será Shabbat, la correlación? Dice, dice Betilel, no dice Herbat Bedabar, dice Herbat Dabar. Si hubiese dicho Bedabar, yo habría dicho que es como los testigos. Pero como dice solamente Herbat Dabar, no quiere decir eso. Ubechamay Miketiv o Herba o Dabar. Y para Bechamay, ¿acaso está escrito o una herba o una dabar? Ubetilel, leaji ketiv herbat dabar. Entonces, para Betilel, ¿por qué está escrito entonces herbat dabar? De Mashma, porque de esa manera nosotros podemos sobreentender también aji, un Mashma aji, las dos cosas. Y que es o una herba o una cosa que ocurrió y que tiene que ser con testigos. Por eso, para Betilel, es así como lo interpreta. La tercera opinión, ¿cuál fue? La de Rabbi Akiva. ¿En qué discrepó Rabbi Akiva? Rabbi Akiva Omer, Afilu, Matzah, Jerez. Incluso que encontró otra mujer más guapa, la puede divorciar. Dice, de Maika, me expliqué dónde está la discusión. Desde Resh Lakish. Sobre la interpretación de Resh Lakish. De Amar Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Ki Meshamesh Be'arba Leshonot. La palabra Ki se interpreta de 4 formas diferentes. Sirve para expresar 4 cosas diferentes. Como dijo el versículo, Ki matzah ba erbat dabar. Ki lo puedes interpretar de 4 formas. Y por eso hay diferentes opiniones, Betilel, Bet Shammai. Bien. El primer lashon es i, es decir, sí. Es decir, si es así, entonces va a ser así. Rashi para cada una de las 4 lashonot trae un ejemplo de un versículo. El segundo lenguaje, ¿cuál es ki? Es Dilma, es decir, Shema. Es decir, que, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, encontró una herba y entonces la va a divorciar. Tercer lenguaje es Ela. ¿Qué quiere decir Ela? Si no. No esto, sino lo otro. Y el cuarto lenguaje, Deja. Deja quiere decir Biglal. ¿Por causa de qué? Por causa de esto. Entonces, según esta explicación de Resh Lakish, dice Bechamay sabre, ¿qué opina Bechamay? Ve allá y será que si no encuentra gracia a sus ojos, ¿por qué? ¿Cómo lo va a explicar? Kimatzaba Erbadabar. Deja, ¿qué quiere decir Biglal? ¿Por causa de qué? Por causa de que encontró en ella una herba. Ahora, Matzaba Erbadabar. Muy bien. Ahora, Rabbi Akiva Sabar, Rabbi Akiva, ¿qué opina? Kimatzaba Erbadabar, es decir, el ki de este Kimatzaba Erbadabar, ¿cómo lo explica? Inami. Es decir, o porque encontró una herba, o porque ya no le dio gracia a sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que si encontró otra más bella, pues ya está. Es un motivo por el cual la podría llegar a divorciar. Amarle, Rafa le Raba, le dijo Rafa para Raba. Lo machaba herba dabar. Perdón, lo machaba lo herba velo dabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si no le encontró ni herba ni dabar? El hombre viene y le dice, te voy a divorciar. ¿Por qué? No le va a decir porque te fuiste con otro, porque te comportaste mal, porque me quemaste la comida. No tengo motivo. ¿Sí? Entonces, amarle
Le dijo Rabba Rafapa, mi de Galé Rahamana Gabe Ones, lo yuhal, perdón, sí, lo yuhal le shalha kol yamad. Entonces, vamos a comparar este caso con otro caso que hay en la Torah. En la Torah se nos habla de un hombre, lo vamos a ver dentro de poco en Parashat Kitetse, de un hombre que viene y fuerza a una joven. Tiene una relación con ella, el hombre tiene que pagar al padre una cierta cantidad de dinero y si la niña quiere, se tiene que casar con ella y dice no la puede divorciar en toda su vida. Sí, nunca la va a poder divorciar. ¿Por qué dice Kol Yamad? Kol Yamad, es decir, no podrá divorciarse de ella todos los días de su vida. Ya, si hubiese dicho solamente no podrá divorciarse, entenderíamos. ¿Por qué lo dice además? Kol Yamad Be'amot Be'chazer Kae. ¿Para qué viene a enseñarnos? Que si el hombre, a pesar de que no la puede divorciar, la divorcia, el Betín le obliga a volver a casarse con él. Ahora, ¿pero esto en qué fue dicho? Solamente fue dicho sobre este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único caso en el cual te obligan a volver a casarte con ella, aunque no la puedas divorciar, es el caso del violador, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que lo machadabar, velo machadabar, erba, velo dabar, si la divorció, lo que hizo, nadie le va a obligar a volver a casarse con ella. Así dice las palabras en la Gemara, abalajá, pero aquí, maide abad abad, lo que se hizo. Muy bien. Amarle Rameshashi ya le daba, le dijo Rameshashi a Rabba, Im libo le garsha vehi yoshevet tachtav umeshamashto mahu. Ahora vamos a ver un hombre que está pensando en divorciar a su esposa. Todavía no se decidió. Sabe que la va a divorciar, pero de aquí a unos meses. Y a pesar de ello, vive con ella y tiene relaciones con ella y vive con ella y no le dice nada, como si no, ¿sí? ¿Cuál es la ley? Dice, sobre él está hablando el versículo, Kare ale, al tajarosh al reaja, ra'a, veu yoshev la betach itach. Es decir, no te sientes con tu compañero pensando mal de él y él está confiado en ti. Es decir, no se debe hacer así. En cuanto toma la decisión, se lo tienes que decir a ella, por supuesto, ni convivir ni tener relaciones con él. Tania, se enseñó en una vereita. Allá Rabbi Meir, no era así decir Rabbi Meir, que Shem Shadeot, Bemahal, Kach Deot Benashim. Igual que sobre los gustos, no hay dos gustos, personas que tienen gustos iguales, igual que hay diferentes opiniones sobre la comida, a uno le gusta salada, a otro le gusta dulce, a otro le gusta ácido, a otro le gusta, ¿sí? De la misma manera pasa con las mujeres. ¿Cómo se comporta la gente con las mujeres? El marido. Vamos a ver. Algunos son un poco heavy, pero vamos a ver. ¿Cómo es así? Hay personas que si una mosca cae en su vaso, tira todo el vaso y no bebe nada de él. ¿Sí? Porque es muy delicado y no quiere nada. Papus ben Yehuda. Y esto es así como actuaba Papus ben Yehuda. ¿Qué hacía? Cuando él salía de casa, cerraba la puerta para que su mujer no saliese y no fuese al mercado a hablar con la gente, con los hombres, con uno, con otro, tal. Era muy, y eso no está bien. Dicen los sabios, eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso hace que la mujer odie a su marido. Entonces, esa es la mitad de Papus ben Yehuda. Hay algunos que opinan y traen una Gemara en el Tratado de Hagigá que Papus ben Yehuda era el marido de Miriam Magdalena. ¿Bien? ¿Os suena, no? De algo. Muy bien. Entonces, esa es la primera mitad en cuanto a la comida y a las mujeres. Hay algunos hombres que le cae la mosca dentro del vaso, sacan la mosca y se beben lo que hay dentro. Así es como actúa la mayoría de las personas. Shemedaberet, imajea, ukerovea, humanija, es decir, la mujer, ¿qué va a hacer? Va a tener un tipo de vida social, va a hablar con sus familiares, con sus amigos, etcétera, pero sin que haya una peritud, sin que haya un descarrío en su comportamiento. Y hay personas que le cae la mosca dentro del plato de comida. ¿Qué es lo que hacen? Mochezo lo chupa la mosca para no desaprovechar la salsita que quedó, ¿sí? De ojlo y se come el plato. Zoe midat adam ra, esa es la cualidad del hombre malo. ¿Qué quiere decir? Que ve a su mujer cómo sale
con la cabeza descubierta y que trabaja en el mercado y hace cualquier cosa, y, y Ferumá, y que va, desde la DEA, va con las mangas remangadas por todos lados, se le ve la piel por todos lados, relojete timbene Adam, y se baña con los hombres. Espera, dice la Gemara, ¿cómo que se baña con los hombres? Inbene Adam, Salcadata, se baña con los hombres. ¿Cómo es esto? Hasta ahí llegamos. Esa mujer, ni siquiera me estoy pensando que me voy a quedar con ella. Esa mujer, mi deoraita, debería divorciarla directamente, porque tenemos una casi certeza absoluta de que estuvo con otro hombre. Dice, Ela, Bemakom, Shebene Adam Rojatzin. Sino que ella va a bañarse ahí donde se bañan los hombres. Cuando ya se vistieron, salieron del baño y todo, y ella viene tranquila así con la toalla, ¿sí? Y se mete al agua delante de todos ellos. Zo mitzvah mina Torah le garshar. Y para ella, en este caso, es una mitzvah de la Torah divorciarla. ¿Por qué? Porque encontró en ella un comportamiento de hervá. Veshilha mi beto. Y la va a enviar de su casa. Muy bien. La Gemara ahora habla sobre la continuación del versículo. ¿Cómo dice el versículo? Que si encontró en ella una herbat davar, le va a escribir un sefer keritut, el get famoso que estamos estudiando, y saldrá y se irá con otro hombre y se casará con otro hombre. Entonces dice, Akatuv kerao ajer. ¿Cómo lo llama el versículo? Ajer. Lomar para decirte Shen Ze Benzuk la Rishon. Es decir, que este no se compara con el primero. ¿Por qué? Zeotzi Rasha'a mi beto. El primero está sacando una mujer mala de su casa. Y el segundo, Beze, Ichnis Resha'a de Toch beto. Está metiendo una mujer mala a su casa. ¿Cómo continúa el versículo? Entonces dice, Zahasheni Shilha. Si el segundo tiene mérito, también la va a enviar. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Usnea Haisha Harón. Es decir, después de que se casó con otro hombre, y ahora este hombre también no la quiere, y entonces le va a escribir otro get y la va a soltar. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo mérito. ¿Sí? Así es como dice. Veimlo, y si no tiene el mérito de divorciarla, cobartó. Entonces la mujer lo va a tener que enterrar. ¿Por qué? Porque ¿cómo termina el versículo? Okiyamut Aisha Harón. Es decir, si fue que el segundo marido le dio el get y la divorció, muy bien. Y si no, entonces, porque murió el segundo marido, entonces esa mujer volverá a salir libre. ¿Bien? Muy bien. Kedai hu bemita. En realidad no le va a enterrar físicamente, sino que valdría la pena que muriese. ¿Sí? Shezeo tzi resha'a mi beto, porque uno está sacando una mujer mala de su casa, desde Ignis resha'a letoch beto, y el otro está metiendo una mujer mala en su casa. Ahora traigo un versículo del libro de Malachi, creo que es, si no me equivoco. Dice, Kisane Shalach, porque el odiado envía. Rabbi Yehuda Omer, Im Seneta Shalach, es decir, que si odias a la mujer, es decir, que no va a funcionar la cosa, envíala. Rabbi Yohanan Omer, no, has entendido mal el versículo. Sanu Yameshalea, el que la envía fuera de su casa y la divorcia, él es el odiado. ¿Cómo? Es decir, no está bien divorciar a la mujer. ¿Sí? Es más, ¿cómo puede ser? Si me interpretas el versículo como que si la odias, la envías, y ahora me dices que el que la envía la odias, es decir, ¿hay que divorciar o no hay que divorciar? No entendí. Dice, lo aplique, no hay discusión. Bezuk Rishon, Bezuk Sheni. Es decir, como hemos dicho, uno es la primera mujer. La primera mujer, no. El que la envía es odiado por Hashem. Pero la segunda, que dijimos que era una mujer mala, que salió de un lado, la está metiendo al otro. Ahí no. Ahí, si la odias, échala. De Amar Rabbi, pues dijo Rabbi, perdón, de Amar Rabbi Elazar, Kora Megaresh Ishto Arishona, Afilu Mizbach Morit Alab de Maot. Porque dice Rabbi Elazar que toda aquella persona que divorcia a su esposa, a la primera esposa con la cual se casa, las lágrimas, el altar llora. ¿Cómo es esto? Shineemar trae un versículo también de Malachi, capítulo 2, lo voy a leer aquí porque es un poquito largo, ¿sí? El versículo dice muchas cosas, dice, y además, esta otra cosa hacéis, cubrís el altar de Hashem de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no considera la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Hashem ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud,
contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Como dice aquí el versículo, luego lo leeremos al final. Es decir, podríamos decir que la conclusión de Masejet Gitín es: no divorcies a tu mujer. O sea, has estudiado cómo se escribe el get, cómo se da, cómo los testigos, una cosa. ¿Sabes qué? A fin de cuentas, no divorcies. Sí, de todos es conocido que en la unión de un hombre y una mujer reside Hashem. ¿Sí? Ish, Isha, ¿sí? Uno tiene una Yud, la otra tiene una Hei. Es decir, que cuando Hashem está con el hombre y la mujer, reside la presencia divina y todo funciona muy bien. Pero si sacamos a la Shekhinah de ello, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda Esh, nos queda fuego. ¿Y por qué sale la presencia divina de esa relación? ¿Qué es lo que lleva a la pareja a esta situación en la cual van a romper su relación? Dice el orgullo, la anavá. Perdón, lo contrario, la falta de anavá. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi importancia? ¿Cuál es tu importancia? Cuando Hashem dice, donde está el orgulloso, yo no tengo lugar. El orgulloso y yo no podemos compartir lugar. Entonces, si entre vosotros hay orgullo, entonces yo, ¿sabes qué? Me salgo, no hay problema, pero ¿qué es lo que queda? Queda es el Mizbeach, que llora, es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque el Mizbeach, el lugar en el Bet HaMikdash, donde es el lugar donde Hashem tomó la tierra para construir, para crear a Adán. Y de Adán creó a Javá. Y Adán y Javá, que no pueden estar juntos, el Mizbeach, que de ahí vienen ellos, llora desesperadamente y dice, ¿cómo puede ser si los dos vienen de mí y los dos no pueden compartir ese espacio? ¿Y qué dijo? Dijo, Beshilham mi beto, la enviará de su casa. Dijimos que en Masejet Gitín traemos la Sagadot del Jurban Abayit. ¿Cuál es su casa en la cual está ese altar? Bayit Rishon, Bayit Sheni. ¿Cómo fueron destruidos? Por el fuego. Bien. Y entonces llegamos a lo que repara el Jurban, la destrucción. Después de Tisha B'Av, que todos estamos llorando, ¿qué es lo que viene? Tu B'Av. Dijeron, no hay días más alegres para el pueblo de Israel que Tu B'Av y Yom Kippurim. Y ahí que decían las mujeres, decían, elige con criterio, elige bien a quién vas a elegir. Pero ¿sabes qué? A fin de cuentas, ¿qué es lo que cuenta? Elige Leshem Shamaim. Elige por amor al cielo. Porque cuando eliges y haces las cosas Leshem Shamaim, entonces ahí no hay lugar para los problemas. Y en realidad, hoy en día vivimos bajo una gran influencia externa. Externa quiere decir de otras culturas. ¿Sí? Y entonces, cuando hay un problema, ¿qué es? Bueno, pero no te calles lo que sientes sobre tu esposa, díselo y cuéntale todas las cosas. Sí, si te hizo mal la comida, díselo, y si te hace tal, no sé qué. ¿Y entonces qué? Eso todo es una influencia externa. Hashem dice, Javerteja veeshet beriteja. Ella es tu compañera. ¿Sí? No es aquella que le vas a empezar a soltar los trapos sucios. El Mizbeach, ¿qué es? Es el lugar donde la gente traía sus ofrendas. Y cuando traía sus ofrendas, esa gente que hacía teshuvah por sus transgresiones, ¿verdad? Y lloraba amargamente. Entonces uno podría pensar que el Mizbeach ya es insensible. ¿Cuántas lágrimas vio el Mizbeach? ¿Cuántas lágrimas vio de gente que viene a traer sus ofrendas? Pero por un caso así, en el que el hombre y la mujer no pueden convivir, llora. El Hatam Sofer nos explica y nos dice, Lolan Adam Birushalayim Ubeyado Abon. Así dice nuestro sabio. Que nunca una persona vino a Jerusalén y durmió en Jerusalén teniendo alguna transgresión con él. ¿Por qué? Porque la ofrenda del Corban Tamir que se hacía en el altar expiaba por él. Y entonces la gente que estaba en Jerusalén sabían que seguro que en ese día se había expiado sus transgresiones. Ahora, pero aquella persona que había divorciado a su esposa, a Filu, incluso el Mizbeach, no podía expiar esa transgresión. En todos los días nosotros decimos Parashat Tamid, la ofrenda del Corban Tamid, el Ketoret, etcétera, ¿verdad? En la Parashat Tamid hay dos letras que no aparecen. ¿Podéis adivinar cuáles son?
la gimel y la tet, que forman la palabra get. Quiere decir que cuando tú creas tu hogar, un hogar judío, y te inviertes en él, y haces todo lo necesario para mantenerlo y para que ese misbeach funcione, para que siempre haya ese korban tamid viene de atmadá, de la constancia, ¿bien? Y entonces ahí no hay lugar para el Tu Be'av y Yom Kippurim. ¿Sabéis qué es Tu Be'av? Tu Be'av quiere decir tú en el Aleph Bet, la letra 15 del Aleph Bet. Tu Be'av. ¿Cuál es la letra 15 del Aleph Bet? La letra número 15. No, la Samech. La letra Samech. ¿Y qué dijimos? Tu Be'av, ¿sí? ¿Qué dicen también nuestros... ¿Cómo bailaban las jóvenes en Tu Be'av? En un círculo, ¿sí? Y entonces nos dice también Masejes Hagigah, que al final vendrá Kadosh Baruj Hu, pondrá a todos los tzadikim a bailar en un círculo. ¿Por qué en un círculo? Porque en un círculo no hay un lugar más importante que el otro. Porque todos están ahí, dicen Ze Hashem Kivinulo. Porque todos están a la misma distancia, todos lo ven igual. Esa es la forma de no llegar a los gitín. Cuando uno entra a una vida de pareja para construir un hogar, un Bet HaMikdash, un Mishkan Meat, y lo hace en forma de Sameh, en el que tanto uno como el otro sabe cuál es su lugar y no buscan el orgullo y yo soy más importante que uno o yo soy más importante que el otro. Dijimos, Vedot Shenita Asu, Kasot Dim'a et Mizbach Hashem, Bechiba Anaka Me'en Ot Penot El Hamincha, ולקחת רצון מידכם, ואמרתם על מה? כי השם העיד ביניך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. אדרן הלך המגרש וסליק עלה מסכת גירושין, גיטין, אדרן הלך המגרש וסליק עלה מסכת גיטין, אדרן הלך המגרש וסליק עלה מסכת גיטין. Que nuestro estudio sea para la elevación del alma de mi señora madre, Rachel Perla, como hemos hecho hasta ahora todos los Masechtot. ¿Alguien más quiere añadir? Leilun Nishmat, Rab Isaac Berachia Ben Nisan Arie, Adir Ben Javá, Esteban Ben Javá. Y para David H. Ben Bahie, Abraham Ben Flora. Y para Abdil, para Refuah Shelema, y todos los enfermos de Israel, y muy especialmente nuestro querido Raúl, Rubén Ben Dajel, que es Rojulemán de Refuah Shelema, y por supuesto agradecer a todos los que pudieron seguir esta masejet, aunque no fue en directo, y fui haciendo las clases en diferido a cada vez, y a veces al día siguiente, la mayoría de las veces al día siguiente. Bezrat Hashem, que tengamos la fuerza para Kiddushin, que empezamos ahora, última masejet del Seder Nashim, que podamos hacerlo en directo. Agradecer a todos, agradecer al Rab, agradecer a mi esposa por aguantarme, porque a veces se vuelve un poco intenso, y a pesar de ello, y a Jacob también, que viene, a todos los Sidunim, y a pesar de que a veces se pone un poco intenso, ¿sí? Baruch Hashem, después cada uno vuelve a su lugar, nos ponemos en Samech y bailamos en corro, y así todo se arregla. Vamos a hacer el ceder del Siyum. Hadran Allah Masachet Gitin Adra Halan. Data Halan Masachet Gitin Data Halan. Lo nitneshe minach Masachet Gitin lo tishane minan lo be'alma adem lo be'alma date. Hadran Allah Masachet Gitin Adra Halan. Data Allah Masachet Gitin Data Halan. Lo nitneshe minach Masachet Gitin lo tishane minan lo be'alma adem lo be'alma date. Hadran Allah Masachet Gitin Adra Halan. Data Allah Masachet Gitin Data Halan. Lo nitneshe minach Masachet Gitin lo tishane minan lo be'alma adem lo be'alma date. יהי לכם לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רחיש בר פפא, סורך בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו לבריאות תורתך ושנאו חסדך עמך בישראל ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך מאויבי תחכמנו מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי לי לדבר חוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי עמך איתני. ברוך אתה אדוני, למדנו חוקיך אמן אמן אמן, סלח.
Vaed, Modim Anachnu Lefaneja Adonai Eloheinu, Velohe Avotenu. ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו ביושבי כלנו. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ותרנים תורדים לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מימיהם, ואני אבטח בה. ויהי לכם מלפניך אדוני אלוהי, וכשם שעזבתני לסיים מסכת גיטין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות דברים הקודמים ואת תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרעי, שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי בהתהלכך תאכלותך ושוכבך תשמריך ותצאתה היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים ימינה, בשמאלה יושב בכבוד, אדוני יעוז עמו ייתן, אדוני יעוז את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שם רבה. בעלמא דהו עתיד לאחתה ולחיי מטיה ולסקח לחיי עלמה ומימי כבתה דילושלם ושכלה לכלה בגבה ולמקר פולחני נוכרעה מערה ולטבה פולחנה דשמיא לאתרה וימליך תאוצה בריחו ומלכותי ויקרא וישמח פולחני ויקרא במשכה וחי יכולנו במקום וחי יכול בית ישראל וגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהא שם רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמח וקדושה בריחו לעילא מכל ברכתה שירתה ושמחתה ונחמתה דמילה מעלמא ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם דאבים והסכים לא הייתה קדישתה די באתה הדן ודי בכל אתר ואתר יהיה לה נעול להונו חונשנה מאכינה וחיתה וחיי הליכיון זונה דבכה ולחמה מן קודם אל העם עלי שמיה ועלה ואמרו אמן. יהא שמע רבה משמיה חיים בסבבה וישועה ונחמה ושדבר רפואה וגאולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במלומה והוא ברחמה ויעשנו עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. חזק וברוך, muchísimas gracias. No hay que olvidar primero para